Toda la Biblia en un año es un proyecto educativo e independiente, ajeno a cualquier organización, y solo publica su contenido en sus plataformas oficiales. Si tienes dudas o quieres conocer más, te invitamos a contactarnos en nuestras redes sociales. Bienvenidos al día 65, marzo 6, para conocer lo que Dios quiere decirnos en toda la Biblia en un año. ¡Comencemos! Antiguo Testamento. Número 61 a 789. Leyes para los nazireos, capítulo 6. Dios le habló a Moisés y le dijo: diles a los israelitas que, cuando un hombre o una mujer prometa consagrarse a mí como nazireo, no podrá beber bebidas alcohólicas. Tampoco podrá comer uvas ni pasas. Mientras dure su promesa, no podrá comer nada que provenga de la vid. Durante todo ese tiempo, tampoco se cortará el cabello, pues eso indicará que es una persona que vive solo para servirme. Además, tampoco podrá acercarse a ningún cadáver, aunque se trate de uno de sus padres o hermanos. Si lo hace, ya no tendrá la pureza que deben tener los que viven solo para servirme. Mientras dure su promesa, deberá mantenerse puro. Si alguna persona muere a su lado, el nazireo volverá a quedar puro, rapándose toda la cabeza una semana después. Al octavo día llevará 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, y se los dará al sacerdote a la entrada del santuario, para que yo, su Dios, perdone el pecado del nazireo. El sacerdote sacrificará primero una de las aves, quemándola completamente. Luego sacrificará la otra junto con el cordero de un año que el nazireo presentará. De esa manera yo le perdonaré el haber tocado un cadáver, y el nazireo podrá dedicarse otra vez a mi servicio. Por haberse contaminado, ya no se le tomará en cuenta al nazireo todo el tiempo que estuvo a mi servicio. Por eso, el día que haga sus ofrendas, empezará a contar de nuevo el tiempo de su promesa. Cuando el nazireo cumpla con el tiempo de servicio prometido, deberá pararse a la entrada del santuario y presentarme las siguientes ofrendas: un cordero de un año que no tenga defectos, el cual presentará como una ofrenda que se quema por completo; una oveja de un año que no tenga ningún defecto, para perdón de su pecado; y por último, un carnero que no tenga ningún defecto, para que el nazireo vuelva a estar en paz conmigo. Además, el nazireo debe llevar al santuario una canasta con panes y tortillas sin levadura, hechos con la mejor harina y amasados con aceite, y las demás ofrendas de cereal y de vino. El sacerdote me presentará la canasta con los panes, los cereales y el vino. Luego el nazireo se rapará la cabeza a la entrada del santuario, y el sacerdote quemará el cabello junto con el animal que se sacrifica para hacer las paces conmigo. Después de esto, el sacerdote le dará al nazireo la espaldilla del carnero ya cocida, junto con un pan y una tortilla sin levadura. Luego, el sacerdote mecerá las costillas y el muslo del animal que se ofrecen en mi honor. Estas porciones son sagradas y se le dan solo al sacerdote. Después de hacer todo esto, el nazireo podrá beber vino. Esta es la ley para el que hace la promesa de consagrarse al Señor como nazareo. Y estas son las ofrendas que le debe presentar, sin contar cualquier otra cosa que esté en capacidad de ofrecer. Deberá cumplir lo prometido de acuerdo con lo establecido para estos casos. La bendición sacerdotal. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: diles a Aarón y a sus hijos que cuando bendigan a los israelitas lo hagan de esta manera: que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad.
Que el Señor te mire con amor y te conceda la paz. Así ellos pronunciarán mi nombre sobre los israelitas, y yo los bendeciré. Ofrendas para la consagración del santuario. Capítulo 7. El día en que Moisés terminó de construir el santuario, lo consagró con aceite, junto con todos los utensilios del santuario y los del altar. Luego los jefes de las tribus, los que habían ayudado a hacer el censo, fueron y presentaron al Señor como ofrenda 6 carretas cubiertas y 12 bueyes, es decir, una carreta por cada 2 jefes y un buey por cada uno. Todo esto lo pusieron delante del santuario. Entonces el Señor dijo a Moisés: recíbeles las carretas y los bueyes y dáselos a los levitas para que los usen en los trabajos relacionados con la tienda del encuentro, según el trabajo que cada uno deba realizar. Moisés recibió las carretas y los bueyes y los repartió entre los levitas. A los descendientes de Gersón les dio 2 carretas y 4 bueyes, que era lo que necesitaban para sus trabajos. A los descendientes de Merarí les dio 4 carretas y 8 bueyes, que era lo que necesitaban para hacer su trabajo bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. En cambio, a los descendientes de Kehat no les dio carretas ni bueyes, porque las cosas sagradas que ellos tenían que transportar debían llevarlas en hombros. Cuando se consagró el altar, los jefes de las tribus llevaron sus ofrendas y las pusieron delante del altar. Entonces el Señor dijo a Moisés: cada día será un jefe de tribu distinto el que lleve su ofrenda para la consagración del altar. El primer día llevó su ofrenda Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Su ofrenda consistía en una bandeja de plata que pesaba 1430 gramos y un tazón de plata que pesaba 770 gramos, según el peso oficial del santuario, ambos llenos de la mejor harina amasada con aceite para la ofrenda de cereales. También presentó una pequeña bandeja de oro llena de incienso, que pesaba unos 120 gramos. Trajo además, como ofrendas para ser quemadas por completo, un becerro, un carnero y un corderillo de 1 año. También trajo un chivo para la ofrenda por el pecado y 2 bueyes, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderillos de 1 año para la ofrenda de paz. La ofrenda de Isaacar. Al día siguiente, Natanael, hijo de Suar, jefe de la tribu de Isaacar, presentó sus dones y ofrendas. Eran estos exactamente iguales que los que había presentado Naasón el día anterior. La ofrenda de Zabulón. Al tercer día, Eliab, hijo de Helón, jefe de la tribu de Zabulón, vino con ofrendas iguales a las que se habían presentado los días anteriores. La ofrenda de Rubén. Al cuarto día, Elisur, hijo de Sedeur, jefe de la tribu de Rubén, fue a entregar sus ofrendas, que eran iguales que las que se habían presentado con anterioridad. La ofrenda de Simeón. Al quinto día fue Selumiel, hijo de Surisadai, jefe de la tribu de Simeón, con las mismas ofrendas. El sexto día se presentó Eliasaf, hijo de Deuel, jefe de la tribu de Gad, y su ofrenda fue una fuente de plata de 130 siclos de peso, un tazón de plata de 70 siclos conforme al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal, un recipiente de oro de 10 siclos lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de 1 año como holocausto, un macho cabrío como ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de las ofrendas de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Eliasaf, hijo de Deuel.
El séptimo día se presentó Elisama, hijo de Amiud, jefe de la tribu de Efraín, y su ofrenda fue una fuente de plata de 130 siclos de peso, un tazón de plata de 70 siclos, conforme al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina mezclada con aceite, como ofrenda de cereal. Un recipiente de oro de 10 siclos lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de 1 año, como holocausto, un macho cabrío como ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de las ofrendas de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Elisama, hijo de Amiud. El octavo día se presentó Gamaliel, hijo de Pedasur, jefe de la tribu de Manasés, y su ofrenda fue una fuente de plata de 130 siclos de peso, un tazón de plata de 70 siclos conforme al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal, un recipiente de oro de 10 siclos lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de 1 año como holocausto, un macho cabrío como ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de las ofrendas de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Gamaliel, hijo de Pedasur. El noveno día se presentó Abidán, hijo de Gedeoní, jefe de la tribu de Benjamín. Y su ofrenda fue una fuente de plata de 130 siclos de peso, un tazón de plata de 70 siclos, conforme al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal. Una cuchara de oro de 100 gramos llena de incienso, un becerro, un carnero y un cordero de 1 año para el holocausto. Un macho cabrío para la expiación, y 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año para la ofrenda de paz. Esta fue la ofrenda de Abidán, hijo de Gedeoní. El 10º día presentó su ofrenda a Ahiezer, hijo de Amisadai, príncipe de los hijos de Dan. Ofreció un platón de plata que, según el peso oficial del santuario, pesaba 1,5 kilos, y un jarrón de plata de 3/4 de kilo, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 100 gramos llena de incienso, un becerro, un carnero y un cordero de 1 año para el holocausto, un macho cabrío para la expiación, y 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año para la ofrenda de paz. Esta fue la ofrenda de Ahiezer, hijo de Amisadai. El 11º día presentó su ofrenda Pagiel, hijo de Ocrán, príncipe de los hijos de Aser. Ofreció un platón de plata que, según el peso oficial del santuario, pesaba 1,5 kilos y un jarrón de plata de 3/4 de kilo, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 100 gramos llena de incienso, un becerro, un carnero y un cordero de 1 año para el holocausto, un macho cabrío para la expiación, y 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año para la ofrenda de paz. Esta fue la ofrenda de Pagiel, hijo de Ocrán. El 12º día presentó su ofrenda a Jirá, hijo de Enán, príncipe de los hijos de Neftalí. Ofreció un platón de plata que, según el peso oficial del santuario, pesaba 1,5 kilos y un jarrón de plata de 3/4 de kilo, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de 100 gramos, llena de incienso, un becerro, un carnero y un cordero de 1 año para el holocausto. Un macho cabrío para el sacrificio por el pecado, y 2 toros, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año para el sacrificio de paz. Esta fue la ofrenda de Ahira, hijo de Enán. Esta fue la dedicación del altar el día en que fue ungido por los jefes de Israel: 12 platos de plata, 12 tazones de plata y 12 cucharones de oro.
Cada plato era de 1,5 kg, cada tazón de 770 gramos. El total de la plata de los utensilios era 26,5 kilos, según la moneda del santuario. Los 12 cucharones de oro llenos de incienso eran de 110 gramos cada uno, según la moneda del santuario. Todo el oro de los cucharones era 1,5 kg. Todo el ganado para holocausto fue de 12 novillos, 12 carneros y 12 corderos de 1 año con sus respectivas ofrendas vegetales. Los machos cabríos para el sacrificio por el pecado fueron 12. Todo el ganado para el sacrificio de paz fue de 24 novillos, 60 carneros, 60 machos cabríos y 60 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de la dedicación del altar después de haber sido ungido. Y cuando Moisés entró en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, escuchó la voz que le hablaba desde encima del propiciatorio, que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los 2 querubines, y hablaba con él. Comparte el mensaje con el contenido de las redes sociales de toda la Biblia en 1 año. Continuamos. Nuevo Testamento. Marcos 12:38 a 13:13. Jesús también enseñó: cuídense de los maestros de la ley religiosa, pues les gusta pavonearse en túnicas largas y sueltas y recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas. Y cómo les encanta ocupar asientos de honor en las sinagogas y sentarse en la mesa principal en los banquetes. Sin embargo, estafan descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades y luego pretenden ser piadosos haciendo largas oraciones en público. Por eso serán castigados con más severidad. La ofrenda de la viuda. Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo y observó mientras la gente depositaba su dinero. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Entonces llegó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan. Pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. Jesús habla acerca del futuro, capítulo 13. Cuando Jesús salía del templo ese día, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira estos magníficos edificios, observa las impresionantes piedras en los muros. Jesús respondió: Sí, mira estos grandes edificios, pero serán demolidos por completo. No quedará ni una sola piedra sobre otra. Más tarde, Jesús se sentó en el Monte de los Olivos, al otro lado del valle del templo. Pedro, Santiago, Juan y Andrés se le acercaron en privado y le preguntaron: Dinos, ¿cuándo sucederá todo eso? ¿Qué señal nos indicará que esas cosas están por cumplirse? Jesús contestó: No dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: Yo soy el Mesías. Engañarán a muchos, y ustedes oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá terremotos en muchas partes del mundo y también hambres, pero eso es solo el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrán más. Cuando esas cosas comiencen a suceder, tengan cuidado. Los entregarán a los tribunales y los golpearán en las sinagogas. Serán sometidos a juicio ante gobernantes y reyes por ser mis seguidores. Pero esa será una oportunidad para que ustedes les hablen de mí, pues la buena noticia primero tiene que ser predicada a todas las naciones.
Cuando los arresten y los sometan a juicio, no se preocupen de antemano por lo que van a decir. Solo hablen lo que Dios les diga en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Un hermano traicionará a muerte a su hermano, un padre traicionará a su propio hijo, y los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Todos los odiarán a ustedes por ser mis seguidores, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Salmos. Salmos 49, 1-20. Al director musical, Salmo de los hijos de Coré. Capítulo 49. Oigan esto, pueblos todos, escuchen, habitantes todos del mundo, tanto débiles como poderosos, lo mismo los ricos que los pobres. Mi boca hablará con sabiduría, mi corazón se expresará con inteligencia. Inclinaré mi oído a los proverbios, propondré mi enigma al son del arpa. ¿Por qué he de temer en tiempos de desgracia, cuando me rodeen inicuos detractores? Temeré a los que confían en sus riquezas y se jactan de sus muchas posesiones. Nadie puede salvar a nadie, ni pagarle a Dios rescate por la vida. Tal rescate es muy costoso, ningún pago es suficiente. Nadie vive para siempre sin llegar a ver la fosa. Nadie puede negar que todos mueren, que sabios e insensatos perecen por igual, y que sus riquezas se quedan para otros. Aunque tuvieron tierras a su nombre, sus tumbas serán su hogar eterno, su morada por todas las generaciones. A pesar de sus riquezas, no perduran los mortales, al igual que las bestias, perecen. Tal es el destino de los que confían en sí mismos, el final de los que se envanecen, Selah. Como ovejas están destinados al sepulcro, hacia allá los conduce la muerte. Sus cuerpos se pudrirán en el sepulcro, lejos de sus mansiones suntuosas. Por la mañana los justos prevalecerán sobre ellos. Pero Dios me rescatará de las garras del sepulcro, y con él me llevará, Selah. No te asombre ver que alguien se enriquezca y aumente el esplendor de su casa, porque al morir no se llevará nada, ni con él descenderá su esplendor. Aunque en vida se considere dichoso y la gente lo elogie por sus logros, irá a reunirse con sus ancestros sin que vuelva jamás a ver la luz. A pesar de sus riquezas, no perduran los mortales, al igual que las bestias, perecen. Proverbios. Proverbios 10, 27-28. El temor del Señor prolonga la vida, pero los años de los perversos serán truncados. Las esperanzas del justo traen felicidad, pero las expectativas de los perversos no resultan en nada. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Si esta entrega te gustó, te invitamos a regalarnos un me gusta, suscribirte y seguirnos para apoyar este proyecto, a compartir este mensaje con tu familia y amigos y a comentarnos qué te habló Dios en este día. Descubre más contenido para compartir de toda la Biblia en un año en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y TikTok.
Te esperamos en nuestra siguiente entrega. Que Dios te bendiga.